No sé quién tiene sonido o si están por el chat. ¿Me escuchan y están viendo la pantalla para seguir con la actividad, con la clase? A ver. Sí, profe. Ya, gracias. Si alguna interrupción, ya que tú tienes sonido, rápidamente me avisas si cuelga la pantalla o bueno, el sonido no se escucha bien. Vamos entonces, como les comenté en la clase ayer, a comenzar con la teoría de, de corte, que sería del maquinado. Bueno, para esto, eh, comenzando tal vez con un ejemplo muy sencillo, acá, acá lo que está ocurriendo en esta diapositiva, esta ustedes lo tienen por si acaso, esta diapositiva está a la hora virtual, acá está la diapositiva, análisis de fundamentos de corte, esta es la diapositiva. Dispositivo maquinado por arranque de virus. Entonces regreso acá y voy a agrandar acá. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Es, a ver, que esta herramienta o este objeto, vamos a imaginar que todavía no es una herramienta, no es un objeto, eh, contacta con esta pieza que está acá. Vamos a agrandarle un poco más, que por ahí sí. Entonces, esta herramienta contacta acá con esta pieza o este objeto, hace una fuerza que tiene este sentido de derecha a izquierda. Ahora, aquí va a haber una actuación recíproca. Lo que es la herramienta comprime a la pieza y lo que es la pieza también comprime a la herramienta. Los dos están, recuerdan de, creo que en física o en otro curso llevan lo que es el análisis de fuerzas. Bueno, estática creo que es, donde una fuerza que actúa en un sentido genera una reacción en sentido contrario. Entonces, por eso que decía que la pieza se siente comprimida y la herramienta también se va a comprimir. Ahora, ¿quién es la que vence a quién? Es la que tiene menos fuerza, menos resistencia. Esa va a vencer, o sea, la que tiene más resistencia vence a la que tiene menos resistencia. En la primera clase creo que hablamos algo de algunas propiedades de los materiales, que era, en este caso está la propiedad de maquinabilidad. Ingeniero, Maquinabilidad, sí, te escucho. ingeniero, disculpe, mis compañeros me dicen para que empiece la grabación, no empezar Ah, toda la clase. gracias. Sí, estoy ahí. Gracias. Buena oportunidad que me haga recordar. Y así cualquier otra cosa que me esté pasando, me lo va a grabar documentos. Entonces, retrocediendo un poco la explicación que estaba dando acá. Le decía, acá tengo dos elementos. La pieza, que voy a compartir en todo caso como una sola para poder escribir, creo que encima comparto como archivo solo, creo que el programa me permite hacer anotaciones. No sé si dónde están sus barras de anotación. Programa. ¿Tiene creo? Bueno, hay un paquete que permite estar escribiendo encima.
A ver si no lo manejo bien todavía. Bueno, con esto de acá podría marcar, a ver si me permite marcar, bueno, algo por el estilo. Bien. Lo que estaba explicando es que acá tengo esta herramienta, esta pieza y acá tengo la herramienta. Estos dos se están enfrentando en la dirección que he puesto aquí la flecha. Entonces, como les comentaba, por los cursos anteriores ya saben que una fuerza genera en el otro elemento una reacción en el sentido contrario. Entonces, ¿quién se va a ver afectado acá? Va a ser la que tenga menos resistencia. El que tiene más resistencia va a deteriorar, a rayar o como digamos decir al otro material. Entonces, aquí le estaba comentando que en la primera parte, cuando hablamos del curso, le hablé de algunas propiedades. En este caso, la propiedad que vamos a utilizar aquí en teoría de corte es la propiedad de maquinabilidad. La maquinabilidad es lo que tiene la facilidad con que se puede arrancar virutas en un material. Y para que se dé una buena maquinabilidad, necesitamos que la herramienta que utilicemos sea de mayor dureza que la pieza que vamos a trabajar. Lo que estoy planteando, recuerden que ustedes en materiales se hablaba que la dureza tiene más o menos una relación con la resistencia mecánica. Materiales más duros son más resistentes, o claro, más resistencia mecánica. Entonces, al ejercer esta fuerza, el material se va a comprimir, como lo estamos viendo acá ya en la segunda lámina, ¿verdad? Como estamos viéndolo acá, muy grande se nota acá, la compresión. Esta compresión, ¿sí?, que viene acá la fuerza, va a generar este movimiento de material. Eh, no sé si ya llevaron ustedes un curso de resistencia donde el esfuerzo, voy a aprovechar para tener que compartir pantalla porque no, esto solo no me da. Voy a utilizar el Paint también para hacerles algunas explicaciones. Ah, ya. Lo que les comentaba, voy a hacer acá una barrita. Si yo tengo esta barra y a esta barra le someto a una fuerza acá de tracción, acá, vamos a poner así su flecha, entiende que la fuerza genera tracción, genera en el otro lado también. Entonces acá tengo una fuerza E. Vamos a escribirnos por acá con grosor. Aquí voy a tener sí, una fuerza F. Esta fuerza F está generando un esfuerzo de tracción en el material. Entonces, esta sección que tenemos aquí del material va a soportar en función de la resistencia mecánica. ¿Se recuerdan esta fórmula? Esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Este esfuerzo es una constante, este es constante. Lo que vamos a cambiar la fuerza. Entonces, mientras más grande sea el área acá, vamos a poder soportar más fuerza. Ya. Estas son fuerzas normales, pero el momento de que esta fuerza se desarrolla, pues les preguntaba si más o menos en resistencia de materiales hay un tema que creo que le llaman el círculo de Moore, donde se puede determinar que unas fuerzas normales van a generar un esfuerzo cortante en esta dirección, en 45 grados. En esta dirección se va a ir un esfuerzo, este esfuerzo cortante.
Vamos a llamarle acá F Z de cizallamiento, fuerza de cizallamiento. El esfuerzo cortante que me va a dar acá va a ser el tau, si recuerdan, este tau así, es una T. Entonces, lo que aprecian ustedes acá en la figura que he encerrado en amarillo, el material a medida que va comprimiendo, miren, se ha generado aquí un ángulo. No es perpendicular, sino tiene una inclinación. Esta inclinación aproximadamente está por los 45 grados. Entonces, en este sentido es el que comienza a salirse el material. No se va a salir así porque lo correcto sería que si usted comprime acá, la dislocación o el corte se debía ir a todo lo largo. No, se va saliendo así lateralmente. Eso lo podemos observar ya, ¿no? Lo podemos observar, aquí voy a reducir un poco la imagen, acá, en esta imagen que ya se ve un poco más claro. Esta es la cuchilla, lleva un ángulo, la herramienta golpea y mire, y acá lo que se estaba viendo en la primera imagen, que era una masa, aquí ya se está, bueno, se está mejorando, se ha simplificado acá. Justamente a esa simplificación le vamos a llamar teoría del esfuerzo cortante. O sea, la teoría simplifica los parámetros. Usted ve acá el parámetro no es una precisión, una recta, pero para poder estudiar que no haya muchos parámetros que influencien, entonces se le aplica la teoría del esfuerzo cortante y del corte ortogonal, que va a ser exactamente, vamos a definir que acá hay un ángulo. ¿Ya? Subir un poco más para arriba. Aquí ustedes ven, hay un ángulo que se está formando. Este ángulo se le va a conocer con el nombre del ángulo de cizallamiento o ángulo de corte a este ángulo. Entonces, recordemos ahora sí ya como conclusión que el corte por arranque de viruta se da venciendo el esfuerzo cortante que soporta el material. Si la fuerza que aplico en esta dirección acá, vamos a ver aquí, bueno, aquí no tengo, voy a hacer la misma gráfica, no lo puedo copiarlo, no me separa con copiador. Quiero copiarlo, ya. Entonces, vamos a ver si pasa para acá, sí, y logró pasar para acá. La ventaja es que en el Paint puedo actuar. Entonces le estaba explicando acá, en el Paint puedo explicar. Le decía, acá viene una fuerza en este sentido. Esta es la línea. Entonces aquí viene una fuerza en este sentido. Esta es la fuerza, vamos a llamarle acá, a esto, a esto de acá vamos a llamarle fuerza de corte. F, FC, fuerza de corte. Esta fuerza de corte va a actuar en esta línea. Vamos a poner acá, actuar en esta línea. En esa línea va a actuar. Entonces, ¿cuál sería el área que va a trabajar? Voy a poner por acá con rojo. El área en la que va a trabajar esta fuerza va a ser, voy a ponerla en perspectiva en todo caso esta figura, algo así. Este sería el área, todo esto.
Este es el área. Entonces, esto es que este es el área perpendicular a la fuerza de corte, lo que les dije sería la fuerza de corte principal, fuerza cortante acá, fuerza normal, actúa en esta área. Pero la viruta no sale en esta dirección, así no se va a lo largo de esta línea, sino gira en este sentido, como ustedes están viendo acá. Vamos a ver si lo puedo hacer con amarillo, perdón, con azul. Entonces la fuerza gira, mejor con línea para que salga recto, gira en este sentido, así. En ese sentido se va la fuerza. Y en este sentido está el esfuerzo cortante. Entonces, lo que estamos actuando ahorita acá, vamos a ver aquí el tau con línea. Vamos a ver acá que el tau va a ser igual a quién. ¿Y quién es el área de cizallamiento? Sería la que está acá. Voy a tratar de poner también el área de cizallamiento, aunque no va a salir muy bonita, pero sería esto así. Ya está distorsionada acá. Esta área, de los cielos en perpendicular, aquí se va a descomponer. Lo que se ve, ahí está, acá se está viendo. El AB sería, de aquí como ustedes están, ahí está. Podríamos llevar esta figura, puedo llevarlo así en línea. Con esto no conviene. Encima. De acá podría llevarlo así. Y termina y por acá también haría. Entonces lo que tengo acá, esta línea, voy a pintar acá. Lo que tengo es que estoy poniendo los puntitos. Esto sería el área inicial. Vamos a llamarle acá. Vamos a escribir mejor con el texto. Acá sería la sub 0. Esta sería la sub 0. Esta línea acá. Esta es la sub 0. Y esta área que está acá, como ustedes ven, acá lo dice área de corte. Aquí podríamos cambiarle su nombre. Aquí lo he puesto como A. Esto le podríamos llamarle así. Vamos a poner acá su texto. A, A sub Z. ¿Ya? Este sería la sub Z. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar de este A sub 0 a la sub Z? Bueno, yo creo que para ustedes que manejan la trigonometría sería fácil porque tienen ustedes esta área que es perpendicular y acá que lo que tenemos acá es una hipotenusa. Entonces, esto afectado por quién? Por el coseno. No, acá sería el seno, ¿no es cierto? Porque es el cateto opuesto. Y el coseno de este ángulo, que es el ángulo, este ángulo que está acá, de este ángulo acá. Este ángulo es el ángulo de corte, el ángulo phi. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, como le dije, recordar, recapitulando acá, ¿no? Voy a reducir la diapositiva para que vean la teoría, lo que les planteé acá. Que la formación de la viruta es en base al esfuerzo cortante que se genera por el efecto de comprimir a un material. En otras palabras, estamos queriéndolo rayar acá. Pero la viruta no se va hacia todo lo largo, sino va saliendo lateralmente, formando un ángulo de 45 grados, lo que tenemos acá. Ahora, en función de esto, pasamos lo que le comenté a la teoría de planos de deslizamiento. Acá esta teoría que tenemos acá. Acá tenemos la cuchilla comprime y
el material se va a deslizar en este sentido. Aquí ustedes ven el ángulo, es el ángulo de corte. Para no confundir tal vez corte con corte, que vamos a llamar a esta fuerza, lo podemos llamar ángulo de cizallamiento. Pero la mayoría de libros, en este caso, le llama corte. Entonces, este es el ángulo donde está actuando la fuerza cortante o de cizallamiento, el tau. Si tienen alguna pregunta, esto realmente van a tener que recordar un poco del curso de resistencia material. Bueno, aquí tenemos nuevamente las diapositivas casi parecidas, pero hay una diferencia. Aquí tengo la cuchilla cortando en 3D, bueno, en una vista de 3D o en una vista isométrica, donde tenemos el filo de corte, que sería todo lo largo de esta cuchilla acá, o sea, la cuchilla sería toda esta extensión. Eso está sacando esta viruta. Aquí podríamos decir es el ancho de la viruta, que es el A sub 0, sería la sección de la viruta antes del corte, y el A sub 0 sería la sección de la viruta en el plano de corte, y después va a haber por acá una sección de viruta ya después del corte. Para efectos del análisis de fuerzas o análisis de otros tipos de evaluación, se simplifican. Recuerden ustedes aquí en esta figura no es tan notoria, pero en esta tampoco. En esta no, tampoco. En esta figura que le puse al inicio, en esta de acá, acá lo que les comenté, lo real es esto. Esto es lo real. Donde comprimimos al material, el material se va deformando y el corte se va dando, pero no exactamente en una línea, puede ir adelantando, se puede retrasar para arriba. Entonces es el corte real. Y para poder hacer ese análisis del efecto que se genere en ese punto, se hace la simplificación. Se simplifica a esto. Bueno, aquí aproximadamente podríamos ir, está mostrando que la zona que está de color naranja es la zona de influencia del corte. Entonces, el esfuerzo cortante puede estar viniendo por este límite, puede estar en cualquier posición de la franja naranja. Ahora aquí se simplifica, se saca un promedio y se dice que el esfuerzo cortante o de cizallamiento está actuando en esta línea. Ya. Para hacer el análisis de las fuerzas que se generan acá, es que aplicamos en la teoría de corte ortogonal. Y aquí recuerden qué significa la palabra ortogonal, que es una perpendicular. Ahora, perpendicular a quién? Al movimiento que vemos acá. La cuchilla se está moviendo en esta dirección. Vamos a poner acá en la figura. La cuchilla viene en esta dirección, así exactamente. Voy a ponerle con rojo. La cuchilla está moviéndose por línea delgada. Entonces la cuchilla está moviéndose en esta dirección, así. Acá es un movimiento de la cuchilla en este sentido, por acá, sigue por acá, así. Y así. Este es el movimiento que tiene la herramienta. Si vemos nosotros acá, el movimiento de la herramienta es exactamente perpendicular a la sección que está saliendo. No a esta, sino a esta de acá, pero a este tramo, a este lado de la sección, es perpendicular. A ese tipo de corte
se le llama corte ortogonal. El corte ortogonal, entonces recuerden, es cuando la herramienta se está moviendo, o sea, la posición del filo, porque el filo de la herramienta, por si acaso, es todo este tramo de acá. Ahora vamos a ver. Bueno, aquí no se nota, pero voy a hacerle notar con, con rojo, no me quedaría acá. Ya, el filo de la herramienta, voy a cambiarle de grosor, el filo de la herramienta estaría acá. Lo que estoy poniendo en rojo sería el filo de la herramienta. Entonces, si ustedes aprecian, el filo de la herramienta está siendo perpendicular al movimiento de corte. A este se le llama corte ortogonal. Les dije, recuerden, el corte ortogonal es un movimiento perpendicular o una perpendicularidad a una cierta dirección. Entonces, volviendo acá a la diapositiva. Aquí vamos a aplicar el corte ortogonal para poder determinar algunos parámetros de corte, dentro de ellos los parámetros de la herramienta. Entonces, cuando hablemos de corte ortogonal, ustedes ya saben que el movimiento de la cuchilla está siendo perpendicular al filo. Ahora, ustedes miran, y si no es perpendicular al filo, se llama corte oblicuo. ¿Ya? A ver si puedo representarlo por acá. Para eso voy a copiar algo parecido a lo que tenemos acá. Bueno, con línea vamos a hacerlo. Entonces, imaginemos que tenemos el movimiento acá, la herramienta o lo que estamos trabajando. Esto es lo que estamos trabajando. Ya. Para ahí para abajo ya se entiende que sigue. La herramienta acá lo voy a hacer en esta posición. La herramienta, vamos a poner que inclusive va a ser lo más grande la herramienta, ¿sí? Que está viniendo en este sentido así. Y la herramienta sería así. Un poco por acá. Y para acá. Acá vendría algo así. Esto sería más o menos la herramienta. Ahora sellarlo así. Corte. Entonces esta es la herramienta. H. Se está moviendo el movimiento de la obra y es en este sentido. Lo con línea no para que salga recto. Este de acá es el movimiento de la herramienta. Movimiento de la herramienta. Pero el ángulo que forma acá, este ángulo, no es 90 grados, sino este ángulo es mayor de 90 grados. Entonces, voy a poner un valor cualquiera acá. Voy a hacer un ángulo, un arco. Estoy con línea, ¿no? Voy a hacer aquí un arco. Este ángulo que estamos moviendo acá, este ángulo, vamos a ponerle acá, voy a poner por poner un valor, ¿eh? Va a ser de 98 grados. 98 grados. Entonces, este corte ya no es el corte ortogonal, que se llama corte oblicuo, donde el ángulo está, en la cuchilla está inclinada con respecto al movimiento. Entonces, para el análisis de fuerza que vamos a hacer nosotros, recuerden que estamos haciendo una simplificación. Primero, el corte. El corte ya está siendo tipo corte ortogonal, movimiento de la herramienta perpendicular al filo de la herramienta. Ya. Entonces, de acuerdo a eso, al pasar este plano de corte, imagínense este plano pasado por acá y reproduce esta vista frontal del corte. El corte pasa por este punto, ¿sí? A la vuelta y ya termina. Entonces, ya tengo esta sección
del corte en ese momento. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tendríamos el espesor de la viruta. El espesor de la viruta antes de ser arrancada, en esta dirección estaría el espesor de la viruta en el plano de cizallamiento, y aquí ya tendría el espesor de la viruta después de ser arrancado. Aquí, en otras palabras, aquí sería el espesor de la viruta. Bueno, frente a eso también, aquí estamos analizando otros parámetros. El ángulo, los ángulos de la cuchilla. Esta es la herramienta y aquí tenemos tres ángulos que se están visualizando. Un ángulo que lo conocen con el nombre de alfa. Ahora, por si acaso, hago la aclaración, este alfa y este beta, y hay dos bibliografías, la bibliografía americana, la bibliografía europea. Entonces, en uno de ellos, advirtiendo en caso de que usted diga, profesor, en un libro me dicen que acá es beta, sí, de que la simbología para ese autor lo ha puesto que este es beta, y al de que la que está acá abajo la ha puesto como alfa. Entonces, no se confundan por la simbología, no vaya a ser que se le pone el ángulo alfa y ustedes automáticamente, si ustedes han leído la bibliografía europea, van a decir que el alfa está acá. Entonces, recordemos mejor con su nombre. El ángulo, comenzamos acá. El ángulo que está acá abajo, entre esta de acá, ¿qué cosa es? La superficie, que tengo acá en la diapositiva. No, no está aclarado acá. Bueno, como está acá la figura, esto de acá, ¿qué cosa es? Esta es la superficie trabajada, o sea, lo que está quedando. Como ven acá, la cuchilla está levantando, la viruta está yéndose, y lo que está quedando en la parte inferior de la superficie ya trabajada. El ángulo que forma la superficie trabajada con la parte posterior de la cuchilla, porque la que está cortando es esta punta de acá, y con todo el trabajo lo está haciendo de este lado. Esto le llamamos el talón de la cuchilla o parte posterior del filo de corte. Entonces, este ángulo se llama ángulo de incidencia. Ya lo tiene, beta. Bueno, aquí le dice dorso, cara de incidencia, el ángulo de beta. Perdón, alfa. Aquí, bueno, aquí le está llamando alfa, y bueno, acá, incidencia, claro. Aquí lo ha hecho aquí ha hecho un cambio, en el corte de deslizamiento de dorso de la cara, incidencia, alfa, beta, gamma, ángulos fundamentales de la herramienta. Bueno, a ver, bueno. Este ángulo que está acá, en este momento ahorita es gamma, este es el ángulo de incidencia. Y el que en este momento lo está tomando como alfa es el ángulo de desprendimiento, o también que le llaman de inclinación, de la herramienta con respecto al corte. ¿Cómo está inclinando? Podríamos ir, para que recuerden un poco, el plano inclinado por donde la viruta resbala. La viruta va saliendo en este plano inclinado. Bueno, de ahí podrían sacar ustedes la palabra de inclinación, ángulo de inclinación de la herramienta. También le llaman ángulo de corte. ¿Por qué? Porque con este ángulo es el que está generando el proceso de formar un ángulo de cizallamiento. Objetivos de los ángulos. ¿Cuál es la razón de tener esos tres ángulos? Bueno, si ustedes aprecian la figura acá, la suma de los tres debe darles ¿cuántos? 90 grados. Creo que eso acá está en la parte anterior, está puesto la ecuación. Le dicen que alfa más beta más gamma deben ser 90 grados. El ángulo alfa, bueno, el ángulo beta en este caso, aquí están los
Justamente acá están las dos, los dos conceptos. Se ve que aquí le han puesto alfa y aquí está gamma, que parece que son de distintas informaciones. Ya. Bueno, voy a tratar de, en todo caso, bajar esta información y actualizarlo, esta figura. ¿Cuál es la razón del ángulo de incidencia? De acá. Y si ustedes aprecian, la cuchilla está levantada. A ver, voy a aquí en el Paint, vean, esta figura se traslada, ¿sí? Control C, Control V, para no estar dibujando mucho más rápido, trabajaría acá. Eh, si la superficie no estuviera levantada, ¿qué ocurriría? A ver, estoy poniendo un caso hipotético acá. ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? Trazo línea acá. ¿Qué ocurriría si el talón de la cuchilla siguiera acá, estas líneas? Aquí iría la herramienta así, para arriba. ¿Sí? Y aquí vendría acá su plano así. ¿Qué ocurriría? Que esta superficie de la herramienta estaría rozando con la superficie que se está maquinando. Y toda rozamiento, toda fricción, por ejemplo, cuando uno se fricciona las manos, ¿qué es lo que siente? Que está generando calor. Bueno, ¿el calor de dónde sale? De la fricción. Entonces, objetivo, ¿cuál sería entonces el objetivo de este ángulo que está, de este ángulo de acá? ¿Cuál sería el objetivo? Evitar la fricción de la superficie que se está trabajando con el talón de la cuchilla o la parte posterior de la cuchilla. Ese es el objetivo. Entonces, ya han captado. Ahora tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. Entonces, esto tiene que tener un valor. Si ustedes aprecian, acá hay una tabla. Acá hay una tabla. ¿No? A ver, no estoy viendo. Sí, el chat. Me creo que fue más fue antes, ¿no? O ahorita. Si hay problemas, me avisan. Eso de ese aviso que puso ahí, no se muestra la pantalla. A ver, se está viendo la pantalla, ¿no? A ver, ¿me contestan o no se ve? Sí, profesor. Ya, gracias. Hay que, como vi un chat acá que dice no se veía. Ya, gracias. Ya, entonces sí, sigo acá. Le comentaba que aquí en esta figura les están dando los ángulos. Aquí, como ustedes ven, la viruta está saliendo en la posición superior y por acá es el ángulo de incidencia. ¿Cuánto es? Aproximadamente 6 grados, 6 grados, 8 grados, 8 grados. Acá hay 10 y 30 grados. Pero esto es para otros materiales que tienen que ver en el trabajo. De preferencia, el ángulo mínimo que encontramos acá es de 6 grados. Más arriba lo podemos levantar, sí, pero vamos a ver que no es factible o no es recomendable. ¿Por qué? Va a depender del ángulo beta. Y el ángulo beta, ¿de quién va a depender? De la resistencia que se ofrezca acá. Voy a hacer un poquito de análisis, después vamos a ver las otras diapositivas. En este sentido, estoy haciendo la fuerza de corte, lo que mencioné temprano. Ya. En este sentido, viene la fuerza de corte acá. Acá viene la fuerza de corte. ¿Sí? Fuerza de corte. Entonces, esta fuerza de corte
presiona y aquí viene la fuerza de cizallamiento en ese sentido. Eh, esta fuerza genera una reacción en el material. Agrandando un poco la figura acá, y más o menos por altura de este punto, primero con rojo porque se puede ver, en la altura de este punto, me quedo mejor con amarillo, creo que es mejor, altura de este punto, ¿ya? Se va a generar la resultante acá. En este punto va a venir la resultante y vamos a ponerlo con rojo. ¿Sí? Aquí vendría la dirección de la resultante que se opone a que el material sea cortado. Aquí se opone la reacción del material. Si apreciamos en este punto, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? Voy a agrandar la figura. ¿Qué es lo que tendría que haber ocurrido acá? Acá voy a pasar por donde viene la fuerza, va a pasarlo por acá, imagínense que viene por acá y pasaría la fuerza así. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? En la cuchilla está tomando aquí un valor. Aquí en la cuchilla está tomando, voy a cambiar de color, ya con azul. Aquí en la cuchilla, voy a reducir el grosor, aquí en la cuchilla, este de acá, esta distancia, ¿qué cosa es? Este es lo que vimos en antes en el corte. Esta es la sección de la herramienta que se estaría soportando el esfuerzo constante. Entonces, a medida que el material se va haciendo más duro, ¿qué necesita? Que esta área de acá sea más grande. Entonces, ¿eso qué obliga? A que este ángulo alfa que está acá sea cada vez más pequeño, inclusive hay momentos que el ángulo se vuelve negativo. Entonces, de acuerdo a eso, voy a reducir ahora sí el tamaño. De acuerdo a eso, voy a poner por acá para explicarles lo que acabo de mencionarles. Imaginemos que yo tengo acá, tengo esta superficie. Y acá tengo diferentes cuchillas. Todas tienen la misma inclinación para que me garantice una buena línea sería. Tengo una inclinación acá de la herramienta. ¿Sí? Esta sería la inclinación de la herramienta, el ángulo de inclinación. Y esto de acá sería el ángulo de corte. Realmente por acá hago lo mismo, va a ser 3. La parte inferior, el ángulo de incidencia, van a ser lo mismo en los 3. Y si puedo sacar un cuarto, esta vez mejor saco un cuarto. Lo proyecto, lo prolongo esta línea. Para sacar un cuarto. Esta línea anterior no está muy vertical, ¿no? Pero ustedes van a estar igual. Ahí está. Esta línea lo puedo borrar. Bueno, después lo borro. Voy a hacerlo con la misma inclinación de todos. ¿Sí? Ahora borro este. Aquí tenemos estas figuritas. Acá también la otra. La única diferencia, ¿cuál va a ser la diferencia? Es que a esta
le voy a dar un ángulo más grande. ¿Sí? A esta le voy a dar un ángulo en este sentido. ¿Ya? A esta le voy a dar un ángulo así. Bueno, estoy exagerando un poco, pero vamos a mostrarles con aquí con la vertical. Esta línea vertical. En las tres verticales, vamos a ponerlo acá. Bueno, este exactamente está dentro de la vertical. Y esto está acá. Entonces, ¿qué tenemos en este punto? Voy a agrandar la figura. Acá. Entramos tres. ¿No? Puedo recortar para acomodarlo bien. Hacer un poco más para acá. Para que todos estén en la misma. Más o menos están en la misma proporción. Pero todos los tengo acá a la vista. Me decía, acá tenemos este ángulo de acá. Esta es la herramienta por si acaso. Esta es la herramienta. Esta es también la herramienta. Esta es la herramienta. Y esta es la herramienta. Bueno, vamos a recortar esto para que no se vea. Entonces, estaba mencionándoles. Esto de acá es el ángulo beta. Este es beta. Beta. Vamos a salir también. Beta. Acá también tenemos beta. Entonces, ¿qué estamos observando? Que beta va incrementando. ¿En función de quién? Les comenté antes. ¿Con qué color? En función de que acá va a haber una resistencia. Aquí va a venir una fuerza. ¿Sí? Aquí va a venir una fuerza en este sentido. ¿Sí? Acá. Imagínense que esa es la línea de fuerza acá. Acá vendría la otra también. Igual. Con la misma inclinación. Y acá también viene igual. Y acá también viene igual acá. Bueno, aquí la presión va así. Casi horizontal. Lo que, ¿a dónde concluyo acá? Si aprecian acá el área que dejaría la herramienta, voy a ponerlo acá con cuadraditos. Esta área acá sería esta así. Esta sería la sección transversal acá. En este punto sería más o menos algo así, un poquito más ancho. ¿Ya? Y acá, que sería un poco más ancho. ¿Sí? La altura, dejemos igual que tengan el mismo ancho las dos. Y acá sería algo. ¿Qué cosa es lo que estoy mostrando en estos pequeños rectángulos? Este es el área de cizallamiento que estaría soportando la resistencia, estaría soportando la oposición de la obra o del material de trabajo a ser cortado. Entonces, para materiales podemos sacar aquí conclusión. Para materiales de alta dureza van a necesitar que el ángulo beta, que es el ángulo del filo, beta, la dice dónde está, el ángulo de filo, también que le llaman de cuña, sea más grande. ¿Con qué finalidad? Con que esta superficie que está acá, voy a ponerlos, que esta línea que está acá, esta de acá sea cada vez más grande. Aquí, por ejemplo, es más pequeño,
Acá también más pequeño. Acá pequeño y acá, bueno, es pequeñito. Ahora, ¿esto qué ocasiona? ¿Por qué no siempre hacemos este trabajo? Porque mejor no trabajamos con este y, no y evitamos trabajar con esta figura. El problema que tenemos, que se tiene acá, aquí usted ve la viruta está saliendo así, uniforme para acá. Si la viruta, voy a hacer nuevamente una nueva figura, si la viruta para salir, acá, esta es la horizontal que viene la viruta, si sale, vamos a poner acá, si la viruta sale con esta inclinación, así, va a necesitar menos esfuerzo porque no hay mucha deformación plástica, no está doblando la viruta, está sacando. Eso ocasionaría este tipo de corte primero, pero esto obligaría a que necesite, digamos, la cuchilla está expuesta a que se rompa, así que el material es duro. Entonces, cuando se aplique este tipo de herramienta, por ejemplo, ustedes ven en las cuchillas de la cocina, los ángulos son bien afilados, no son como lo que estamos viendo por acá o el de acá. A medida que la resistencia al material se va incrementando, el ángulo del filo va creciendo. Entonces el ángulo beta o el ángulo de desprendimiento va reduciendo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Aquí, por ejemplo, para madera tiene más o menos este espesor, o sea, un cuchillo de cocina. Póngalo a trabajar en madera para ir sacando viruta de la madera, va a ver que con un cierto número de trabajo que ha hecho por cierto tiempo, ya no tiene filo. Si usted va a observar el pincel o las herramientas que utiliza el carpintero, tienen un ángulo un poco más, el ángulo del filo es un poquito más grande que el ángulo que se tiene, por ejemplo, en una gilet o en una cuchillo de cocina. Las herramientas que vamos a trabajar metales ya van a tener más resistencia. ¿Por qué? Porque esta área va a ir creciendo. Este es el área de cizallamiento. Vamos a poner por acá áreas de cizallamiento. Áreas de cizallamiento. Entre paréntesis vamos a poner así, corto. Claro, su nombre correcto es cizallamiento, porque por aquí no lo captó todo. Vamos a volver a escribir. Voy a bajar el tamaño del texto. Estos son ángulos de cizallamiento. No, áreas de cizallamiento. Áreas de cizallamiento. Cizallamiento de herramienta. Profesor, Sí, profesor, una escucho. consulta. Cuando una cuchilla está perdiendo su filo, ¿cómo nos damos cuenta? ¿En la forma de la viruta cómo sale o se estanca el Ah, material? ya, ¿cómo se dan cuenta en una herramienta perdido filo? La primera es que el acabado es pésimo. A la hora que vas viendo la superficie que está terminando acá, atrás, está quedando con cierta aspereza. La segunda, tal vez puede ser la primera, es que si tú tienes en el motor un, un potenciómetro, un equipo que mida potencia, podemos poner un amperímetro normalmente, porque la tensión va a ser constante. Si ponemos un amperímetro, vamos a detectar que cuando la cuchilla ha perdido filo, ya el sacar la viruta le cuesta a la cuchilla.
Entonces va a ser más esfuerzo para poder sacar viruta, porque va a comprimir el material y no le va a dar una, una grieta para que la rajadura siga por ese punto. Ah, Entonces, eso hace que la potencia se eleve. Entonces, si tú tienes un potenciómetro, va a registrar más potencia. Si tienes un amperímetro, registra más amperaje. Recuerden, amperaje por voltaje, te va a dar la potencia. Otra manera es que la máquina comienza a vibrar. Que como ya no está cortando, simplemente está raspando para comenzar a vibrar. Esas son las tres básicas para determinar que la cuchilla ha perdido filo. La primera, que se nota que el motor suena un poco más. Segundo, que la cuchilla comienza a vibrar, que ya no puede cortar. Y tercero sería el acabado. ah, muchas Son gracias. alternativas digamos, evaluar que la cuchilla ha perdido filo. Entonces, estaba comentando acá. Ahora, la pregunta serías ahí, ¿y por qué perdió filo? El filo está correctamente, estoy afilando la herramienta. ¿Qué significa afilar correctamente? Es darle los tres ángulos. Aunque de preferencia el ángulo de incidencia no lo podemos afilar, pero sí tenemos que estar considerando que aquí va a haber un ángulo. Por ejemplo, si la cuchilla lo afilaría así perpendicular, no le estoy dando ángulo. Pero normalmente estos son los tres ángulos con los cuales se va a montar la herramienta. Recuerden que los tres ángulos van a formar 90 grados. Una cuchilla que no ha sido afilada, por ejemplo, a una herramienta que no ha sido afilada, voy a suponer esta herramienta así. Esta herramienta no ha sido afilada y digo que esta porción de acá, esta punta de acá es el filo. Y lo pongo tal y como hemos visto en la hoja, a trabajar. ¿Qué estaría ocurriendo? A ver, voy a poner por acá. ¿Qué estaría ocurriendo? Que viene el material en este sentido así, choca acá y dobla la viruta así. ¿Ya? Va la viruta acá. Pero la superficie trabajada va a quedar así, paralela. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Friccionando la pared. O sea, la pared, el filo está aquí en la punta, estoy friccionando el contrafilo o el talón de la cuchilla contra la superficie. Entonces, ¿qué necesitamos hacer acá? Que a esta herramienta tengo que inclinarlo así. O mejor hago nuevo por acá. A la herramienta tendría que darle una inclinación, cambiar de color. A la herramienta tendría que inclinarlo así. Inclinación, y esto sigue siendo de 90 grados, ¿no? Acá. Mira, he hecho eso para poder trabajar. ¿Y qué ocurriría aquí con la viruta? A la hora que viene la viruta, me cambió de color. A la hora que viene la viruta vendría así en el sentido y giraría casi. Ahora sí, le estoy dando ángulo de incidencia, o sea, que no roce el talón de la cuchilla con el filo, pero el ángulo lo he cambiado. Esto, por ejemplo, se da, no sé si ustedes a veces cuando cogen un trozo de vidrio, a veces que se ha roto por ahí, lo pasan casi en forma perpendicular a una madera, van a ver que le va sacando vidrio. Simplemente que van a necesitar un poquito más de esfuerzo para sacar viruta, la viruta que van a sacar de poco espesor. ¿Por qué? Por la deformación que va a tener que, miren, aquí ha doblado cierto valor. En cambio aquí está doblando mucho más la viruta. Entonces estamos haciendo más esfuerzo en doblar también la viruta. Y por eso que de preferencia se recomienda que el filo ideal sería 100 puntos.
pero en razón de la sección que necesitamos para que soporte el esfuerzo cortante que va a generar el material, necesitamos que la cuchilla tenga mayor área. Conclusión. Los ángulos de la herramienta son 3. El ángulo que forma con la superficie trabajada, que se llama ángulo de incidencia. El ángulo del filo de la herramienta, o ángulo de la punta, o ángulo de la cuña, como le llaman por acá. Bueno, en este caso sí pueden aprender, se llama beta. Este es el ángulo que tiene el filo. Y el ángulo por donde sale la viruta, que forma con la normal a la superficie trabajada, se llama ángulo de desprendimiento, ángulo de ataque o ángulo de inclinación. Son nombres que se les pueden dar. A ver, no sé si alguna inquietud por ahí. Entonces, algunos valores están en tablas, por si acaso. Ustedes no van a, vamos a decir, claro, pueden hacer un trabajo de investigación, tal vez haciendo la medición de fuerzas y midiendo, siendo diferentes. Vamos a poner, si queremos hacer un trabajo de laboratorio, ¿qué tendríamos que hacer? Afilar diferentes herramientas, o si no, la posición de la herramienta a la hora de posicionar para el corte, lo inclinamos en diferentes posiciones. Lo inclinamos desde que tenga una posición casi parecida acá con este ángulo bien grande. Vamos reduciendo, vamos hasta que el ángulo queda perpendicular, si es posible damos una vuelta. Y podemos medirle la potencia en el motor, ¿se entiende? Con la misma profundidad de pasada. ¿Qué estaría ocurriendo? Entonces de esa manera podemos ir descubriendo cuál es el ángulo más óptimo para esa herramienta, al trabajo. Sobre todo, el ángulo se elige en función de la herramienta y se elige en función del material que vamos a trabajar. ¿Y qué parámetro es el material que vamos a trabajar? El esfuerzo cortante. Entonces, para este caso necesitamos saber el esfuerzo cortante que tiene ese material. Profesor, Sí, te escucho. en la gráfica de la parte derecha de arriba, usted dijo que alfa es el ángulo de ataque o ángulo de desprendimiento. Que por eso digo, hay dos autores. Eso Ah, les comento para que no vayan a decir, pero usted me dijo que este es alfa y en el otro libro le he dicho que es sí. beta. Hay dos tipos de autores, los americanos y los europeos, sobre todo los italianos, que le dan el alfa a un lado y al otro lado le ponen beta. Solamente lo que varían los dos extremos, en el medio sigue manteniéndose como beta. Ya. Por ejemplo, acá tienen que al ángulo de desprendimiento lo ponen gamma. Y en este autor que es el Gruber, lo pone alfa. Entonces, por eso les decía, no nos guiemos tal vez por la simbología, sino guiémonos por el nombre tal vez, o por la forma por donde sale la viruta. Recuerden, es el ángulo por donde sale la viruta, ya, es el ángulo de desprendimiento. Que usted le pueda llamar alfa o le pueda llamar beta, simplemente eso tenemos que tener presente a la hora que seguimos la situación. Voy a tratar de que toda la información que esté acá esté basada en el Gruber, porque como lo hemos puesto al Gruber como libro de texto, entonces si aquí está gamma, voy a tener que editarle esta figura, pasarlo al Paint, cambiarle de ángulo y regresarlo por acá. Ah, ya entiendo, profesor. Muchas gracias. Entonces, si encuentras así distorsión de término, es terminología, ¿no? Y que todavía en este aspecto del corte todavía no está muy normalizado. A medida que se van a ir normalizando, ya se van encontrando ya letras exclusivas para determinar cada terminología. Bueno, seguimos por acá. Bueno, aquí está y algunos conceptos más. De habilitar la asistencia. En la sección anterior me olvidé. Por favor, si algún momento me olvido de habilitar esa asistencia, me hacen acordar.
Creo que es. Ya tienen habilitado para marcar su asistencia. Están ahí, no marquen, no pueden olvidar. Regreso a la actividad que estamos haciendo. Entonces, aquí comienza ya con más detalle lo que es la formación de la viruta en la teoría de corte ortogonal. Esto, como les decía, es una teoría. ¿Qué se está haciendo en esta teoría? Como le dije, olvidándonos de la forma como sale la viruta. La viruta exactamente no sale en esta división de, bueno, en este ángulo así perfecto. Sale formando, vamos a decir, a ver, de acuerdo a lo que está acá. Para agrandar esta figurita para. Entonces, no, a ver. Quiero agrandar para poder mostrar. Les decía que acá la viruta no sale exactamente en esta línea recta, no sale formando un campo con rojo, va formando acá, en este rango así. Ustedes ven, inclusive acá, la viruta tiene una curvatura. En cambio, en la teoría de corte, vamos a ver acá ustedes ven, la viruta no tiene curvatura, llega y exactamente quiebra 100%, y eso no es real. Entonces, en la teoría de corte ortogonal, se asume, o vamos a decir, no tanto se restringe a ciertos parámetros. Se supone que la viruta llega perfectamente horizontal hasta encontrar el ángulo de cizallamiento y de ahí hace un cambio brusco. Vuelvo a repetir, eso no es realidad, sino va girando acá, hace un giro acá, lo que se está viendo acá. Esto es lo que se ve. Bueno, entonces, ya recuerden la diferencia que hay entre lo real y lo asumido para poder determinar las ecuaciones o los parámetros de corte que se van a determinar. Vamos a reducir esto, porque vamos a necesitarlo también. Esto de acá lo voy a hacer una mejor limpieza. Lo voy a ir subiendo al aula también como apuntes de clase. O sea, apuntes significa que los que estoy escribiendo tienen la pizarra adicional a la diapositiva. Ya. Entonces, acá. Lo primero que nos piden acá determinar la relación. Esto por si acaso, inclusive sacar yo del Gruber. Pues que he puesto referencia Gruber.
cualquier cosa revisan en el grupo. Lo que he hecho simplemente, bueno, ya mejorarles las imágenes. Tenemos acá, les decía, acá viene la viruta sin deformación. Acá viene la viruta exactamente en la zona de corte. Y acá viene la viruta ya, la sección de la viruta ya después de ser cortada. O sea, en otra palabra, la sección realmente de la viruta. La viruta se llama lo que salió. Entonces, acá hay un primer concepto que trata de determinarse en esta teoría. Es la relación de corte, el R. O relación o razón de corte, también algunos lo conocen como razón de corte. 3, un valor de R. ¿Qué es esa razón de corte? Es la relación que existe entre el espesor de la viruta antes de ser arrancada con la viruta después de ser arrancada. Ya tenemos la viruta después de ser arrancada. Y aquí tenemos la viruta antes de ser arrancada. Y bueno, ¿cómo se relaciona ahora? Vamos acá a la diapositiva, a la figura que está a la derecha. Como tenemos que relacionar esos dos parámetros, vamos a determinar cómo determinamos el valor de T sub 0. ¿Cuál es común para las dos figuras? Para T sub 0 es común este plano inclinado. Para T sub C también es común ese plano inclinado. Entonces aquí viene T sub 0 en este punto acá. ¿Cómo sería? Acá. Sería, a ver, si recuerdan ustedes su trigonometría, no voy a poner por acá. Hay un espacio. Acá. Yo solamente voy a hacer esta cara, y recuerden que hay una cara. Estamos trabajando solamente con T, ¿no? Porque acá sería ya con Aries. Ya, si estamos con este acá, algo que se pueda copiar, se copia todo. Ahora producir rápido. Reproducimos acá. Punto. No. Más oscuro. Este color. Entonces lo que voy a hacer acá es trazar una línea. De acá. La viruta sale por acá, ¿sí? Inclinación. Y por acá nuevamente hago lo mismo. Y este sería supuestamente la superficie trabajada. La cuchilla viene por acá. ¿No? Paralela. Exactamente. Entonces, esta línea que pasa por acá sería, este sería el ángulo I. Entonces, tenemos acá sí, pero puedo trazarlo un naranja acá. Y a ver un instante si esto bajaría así a este punto. Y esto de acá lo paso negro mejor. En este punto. Este vendrá. Vamos a cambiar de color. Esto se entiende
Y esto se entiende que tiene que ser perpendicular a esta superficie de acá. Ahí es perpendicular. Ya. De acuerdo a eso, aquí se hace difícil no me escribir los ángulos. Me van dando la figura para poder verlo. Entonces, esto de acá, ¿qué cosa es? Este es el T sub 0. Vamos a ponerlo con su mismo color, ya con rojo, T sub 0. Y lo que está acá, ¿qué cosa es? Es el T sub C. Mayúscula, T sub C. Es el espesor de la viruta después de ser arrancada. Pongo acá, T sub C. Le decía, estos dos tienen en común esta superficie acá. En este caso, le está llamando, le damos letras, vamos a ver si por acá tiene letras, no tiene. Entonces démosles una letra acá. O si no, sí, démosle una letra acá. Démosle letras. Solamente para poder trabajarlo. Vamos a ponerlo acá como A mayúscula. Aquí le ponemos B. Miren por favor, lo que solamente esta nomenclatura que estoy poniendo acá, ¿qué significa? Tengo la recta AB. Ya, si se recuerdan de trigonometría, tengo acá el ángulo. Vamos a ver, ojalá voy a tener que aprender caligrafía aquí con mi mouse. Bueno, y esto es el ángulo phi. ¿Qué dijo? Es el ángulo phi, es el ángulo de cizallamiento, es el ángulo que forma la superficie que es de cizallamiento con la línea de movimiento de corte. ¿Recuerdan ustedes de física cuando hicieron cuarzo, ¿no es cierto? Si tenían esta la hipotenusa, ¿cómo sacan el cateto? Entonces, ¿qué haríamos acá? Ustedes me dictan, voy a sacar T sub 0. Pongo acá mejor, con letra. T sub 0. T sub 0 va a ser igual a aquí. Va a ser igual a AB, ¿no es cierto? AB multiplicado por ¿quién? Cosecante. Seno. Por el seno, ¿no es cierto? Por el seno de phi. Bueno, como phi no puedo hacerle, voy a poner un 0 nomás. Y después le pondré su palito. ¿De acuerdo? Bueno, ya. Hasta ahí tengo eso. Bueno, le pongo su rayita acá. Ya. Solucioné el problema. Ahora, este ángulo de acá, que tenemos en este punto, se conoce que es el ángulo phi menos alfa. Después les voy a explicar cómo sale ese ángulo phi menos alfa. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con esta normal que está acá. Voy a poner la normal. Tiene que ver acá, con esta normal. Este ángulo de acá es, en este caso, no estamos hablando del alfa, este sería el alfa. Entonces, si tienen ustedes acá, este es el ángulo, esta es la diferencia acá. Este va a ser pi menos alfa. Pi menos alfa. Bueno, ahí tienen el pi menos alfa. Vamos acá.
Entonces, el T sub C, aquí, el T sub C. Mira, estoy tratando de decirles para no estar solamente creando las fórmulas, porque si no las fórmulas ustedes van a utilizarlas, pero en el momento que quieran ustedes ver de dónde salió y cómo salió, de tratabilidad, pues aquí sería AD, por quien se entiende que es un cateto adyacente, ¿cierto? Entonces sería por el coseno. Por el coseno, bueno, como son dos ángulos, sería realmente de 0 menos, otra vez, bueno, aquí tendría que dejar un espacio para poner el ángulo. Vemos acá, y aquí cerraría el par. Entonces aquí tendría Va. que hacer nuevamente De la cuchara por todo, esta tú no tienes llave, porción ¿no? No. y Papel aplicado. aquí tendría que tener el Ya. ángulo. 250. 250 colores. Simplemente le estaba haciendo esto para que puedan ver la ecuación. ¿De dónde salió esta ecuación? De la primera, que R es igual a T sub 0 sobre T sub C. Ustedes aquí le aplican una línea por acá, ¿no es cierto? El pulso va por otro lado. Control Z, entonces con línea. Con línea si el pulso ya no se mueve porque es una línea. Vamos acá. Y hago lo mismo acá. Entonces, ¿qué es lo que aprecian ahí? Justamente queda la ecuación. Que han eliminado el elemento común AB, AB. Y le queda seno de alfa y coseno de y menos alfa. No sé si alguna pregunta, alguna inquietud por ahí. Vamos a tratar de ser un poco despacio en esta teoría de corte porque no se puede visualizar, no podemos coger, pero cuando veamos que ya caso de maquinado, operación de maquinado, sí van a ver videos que es más factible poderlo entender. Inclusive recuerden que aquí estamos haciendo alguna abstracción de algunos parámetros que se está dando para poderlo ver. Lo primero que hemos hecho, como les dije, es asumir un corte ortogonal. Ese es nuestro primer parámetro. Segunda condición que hemos asumido, en ese corte ortogonal, que es diferente a lo que estamos asumiendo acá ya, es que la viruta no hace una curvatura, sino directamente llega y voltea. Hace un quiebre, llegar a una esquina y girar. En este caso no es, la realidad no es eso. ¿Alguna inquietud? Entonces ya saben en dónde salió esta relación de R es igual a T sub C sobre T sub 0 sobre T sub C, o también es igual al seno de phi sobre el coseno de phi menos alfa. Ahora, en función de este mismo parámetro, siguen ustedes aplicando su trigonometría, van van a despejar el phi. ¿Cuál es la razón de despejar el phi? Y que es el parámetro que necesitamos evaluar. O sea, necesito conocer el valor del ángulo de desprendimiento, por donde se está yendo la viruta. ¿En función de qué? Del espesor de viruta que quiero arrancar y el espesor de viruta que podría obtener. Entonces, a eso le llamamos relación de corte. Bueno, despejando la ecuación, también la ecuación que tienen acá, vuelvan a poner R por acá, lo multiplican y despejan el valor de phi. Para eso, bueno, tienen que seguir un poco de trigonometría para que ahí, al hacer ese trabajo, va a aparecer la tangencia. Entonces, sacan tangente de phi, es igual a R por coseno de alfa sobre 1 menos R por el seno de alfa. Entonces, cuando le pidan determinar el ángulo de cizallamiento o el ángulo de corte, que llaman también, y les dan la relación de las virutas, me refiero a la relación de la viruta antes de ser arrancada y después de ser arrancada, o si le dan el valor de R, pues es ya simplemente aplicar ecuación.
Seguimos por acá en este segunda parte. ¿Alguna, antes de seguir avanzando, vamos a repetir lo que quiero que vaya más o menos madurando la parte conceptual y perfecto? Fórmulas, fuerzas va a ser mucho más fácil de determinar. Bueno, no hay, entonces seguimos con esta teoría. En esta diapositiva, ¿qué es lo que quiero demostrar? Les manifesté a ustedes que el golpe que da, la fuerza que hace la viruta en este sentido, perdón, la herramienta en este sentido así, genera un esfuerzo cortante en esta dirección del ángulo fijo. Pero acá, ¿cómo es que salen estos pequeños laminillas? Volviendo al curso de Ciencias de Materiales, creo que el curso 1, donde ven los planos de cristalización o los planos donde están los átomos agrupados. Exactamente, esta sería la red cristalina. Entonces, en esta dirección están los átomos formándose. ¿Y qué es lo que hacen? Están cizallando por el plano de agrupación de átomos. Entonces, en esto, vamos a decir, en acá tenemos una colonia de cuántos granos de cristalización hay acá y que están deslizando uno sobre el otro. Imagínense que ustedes tuvieran a ver, un grupo de plumones, tienen ustedes allí a la mano, agrupen los plumones y presionan al primer plumón que está arriba, van a ver que el plumón va a querer ceder en la dirección que está en contacto con el otro plumón. Entonces, cede un poco para arriba, a medida que la herramienta sigue penetrando, encuentra el siguiente plumón y el otro va subiendo. De esa manera, se entiende que ha subido primero primero la laminilla que está encima, sigue subiendo a la segunda, la tercera, y así va creciendo la viruta que va creciendo. A medida que se va avanzando acá, aquí va a salir otra viruta. Ahora también sale todo. Pero bueno, voy a, de esta manera, para control C, voy a permitir para ayudar en algo. Control V. Por acá, no necesito todo. Ahí no. Ya. ¿Para qué he traído esto para acá? Para mencionarles que con rojo. Vamos a tomar acá. Recuerdan en la superficie por donde va a ir trabajando. Entonces, esta es la viruta. Entonces, acá van a estar los otros planos. Así. Acá va a estar un plano así. Uno de ellos. Por acá va a estar el otro, así agrupados. ¿Está? Antes mejor voy a sacarle las letras que están ahí. Entonces voy a recortar esto. En blanco. Fondo es negro, ¿no? Entonces ahora sí, voy a hacer el dibujo de línea. Entonces, ¿qué tenemos acá? Recuerden, tenemos esto. Lo que estaba diciendo acá, tenemos
inclinación aquí. Y le vamos a hacer acá. Este punto. Bueno, yo creo que es suficiente con eso. Entonces, miren, a medida que la cuchilla va tomando contacto con todo ese plano de cristalización, lo va presionando, entonces este pequeño plano se desplaza a lo largo, vamos a ver acá, se desplaza en esta dirección así. En esa dirección se va a desplazar así. Poner acá con su flecha. En esa dirección va el planeta, gira. Entonces miren como a lo que están viendo acá. Se ha desplazado encima de este. Y así cada uno ha ido desplazando. Entonces, ahora ya le tocó a este, ahora a este de acá le va a tocar desplazarse encima de este otro plano. Y así, entonces de esa manera es que se forma la viruta. Entonces, la viruta se va formando por el desplazamiento de los planos de cristalización a lo largo del plano de cizallamiento. No sé si alguna pregunta o alguna aclaración. Entonces yo creo que está claro la formación de la viruta. Ya. Sí. Entonces, vamos a quedarnos por acá, ¿no? Pero vamos a avanzar hasta donde llegue la hora. Bueno, ¿qué es lo que podemos determinar acá? ¿Cuál es la deformación cortante que se está teniendo acá? ¿Recuerdan deformación cortante? ¿Qué cosa era cuando tenemos así? Voy a poner acá. Va a levantarle un poquito para arriba. Bueno, voy a hacer un pequeño, solamente para hacerle recordar. Yo tengo este objeto acá. ¿Ya? Este objeto está anclado abajo. Vamos a poner aquí símbolo de anclación. Recuerdan estos símbolos que rayita, que dice que está en tierra presionado. Eso está fijo ahí. Lo que decía, en esta dirección. En esta dirección viene el cizallamiento. ¿Sí? Esta sería la fuerza de cizallamiento. Entonces aquí pondría, vamos con esto acá, podría poner acá así, F de cizallamiento o de corte. ¿Esto qué va a ocasionar en este rectángulo que he puesto acá? Va a ocasionar que este rectángulo se incline. Se incline en esta posición. ¿Ya? Ahora le voy a poner tal vez con líneas segmentadas para que puedan saber que no grande el borrador. Entonces ahí tendríamos. Se entiende que esto es la deformación cortante que tiene. Entonces, recuerden que deformación cortante, porque estamos hablando de movimiento tangencial. Entonces, esto sería el ángulo que está formando, la deformación cortante sería esta acá, esta distancia que está recorriendo.
Y eso se calcula mediante esta fórmula que está acá, que les han colocado. Entonces, ¿qué es lo que aprecia? Deformación cortante. Es decir, el triángulo que tenemos acá es igual a sub c, en este acá, entre AB, que es lo que es el desplazamiento. Este es cuánto se ha desplazado el material. Bueno, y esto de acá y ahora lo descompone en AD más D más DC. Todo eso dividido entre B sub D. Y esto se reemplaza en función realmente de los ángulos. Al final terminamos obteniendo esta forma. En función de los ángulos, se recuerdan que tenemos estos valores de acá. ¿Cuánto vale este valor? Entonces, tiene que ver con la viruta. La información, ya lo tienen ustedes, el ángulo alfa menos, no, y menos alfa. ¿Por qué? Porque el alfa que está ahí arriba ha pasado para abajo. Y de esa manera logramos determinar la deformación cortante que tiene el material. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Cuál es la deformación cortante que se está desarrollando en el material? De acuerdo a esa deformación cortante que se está desarrollando en el material, vamos a obtener si la viruta es continua o discontinua. ¿Y esto de quién va a depender? De la deformación cortante va a depender de este ángulo, como ustedes ven, depende del ángulo de desprendimiento o de salida acá. ¿Qué pasa si este ángulo comienza a ser más grande, entonces esta deformación se hace más pequeña? Entonces la viruta, podríamos decir, casi saldría uniforme. Imagínense que fuera una simple línea que pasaría por acá, prácticamente ingresaría por acá y no haría ninguna deformación al material, saldría por el exterior. Pero como acá hay una salida, la viruta va a salir en esta dirección así, entonces está dependiendo de quién, del ángulo de desprendimiento. Voy a repetir, no, acordémonos tal vez el alfa, pero si en algún otro libro verifican, recuerden chequearlo bien a qué se está refiriendo ese alfa. En este momento estamos refiriéndonos acá este alfa al ángulo por donde sale la viruta y no al ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia acá abajo es para evitar la fricción, muy poco se utilizan las fórmulas, más se utilizan el ángulo de desprendimiento. Entonces, a medida que incremento el ángulo de desprendimiento, la deformación constante se incrementa y eso va a generar la forma de la viruta que vamos a obtener. Entonces, ¿qué formas obtenemos de viruta? Acá? Bueno, acá hay un ejercicio, después lo revisamos. Este ejercicio. Miren, acá tenemos las formas de la viruta o tipos de viruta. Esta es una cuchilla. El material que tenemos que se va saliendo pedacito a pedacito es que no soporta mucho esfuerzo cortante. Entonces, rápido, pero no tiene capacidad de deformación plástica. Entonces, en cuanto lo deformemos, o sea, esta distancia que se separa acá no es grande que soporte. Una pequeña sí lo puede soportar, pero aquí es bien grande. Entonces, como es grande, automáticamente se rompe la atracción molecular entre los granos, entonces que se separan. En cambio, para materiales con buena ductibilidad, el material ha corrido en todos los materiales, en todo va a generar este tipo de viruta. Se va a desplazar los planos, pero la diferencia es que por su deformación plástica el material simplemente se desplaza. Se ha deformado plásticamente, ha corrido, pero sin perder su enlace entre grano y grano. Y por eso que mantiene la viruta continua, y a ese se le llama viruta continua. Ahora, ventaja y desventaja entre la viruta segmentada, que es la que está acá arriba, y la viruta continua, es que la viruta
continua se va en pequeños pedacitos y, y la viruta segmentada. La viruta continua no, sale como un alambre. Que en el caso del trabajo ya en la máquina nos va a generar ciertos riesgos. ¿Cuál sería el riesgo? Que tenemos un alambre que está girando ahí y en algún momento se desprende alguna punta y aquí lo encuentre a su alcance, lo coge y lo va a, bueno, a rayar, porque esta viruta que está saliendo acá sale así como ustedes lo ven, salen con estas pequeñas puntitas en la parte posterior de la viruta. Estos actúan como unas pequeñas hojitas de sierra, o dientes de una sierra que a quien lo encuentra lo va a rayar. Y en este lado de donde está la herramienta no se nota esos puntos. ¿Por qué? Por la fricción y la presión que se da acá, entonces estas pequeños salientes se deforman y generan una superficie totalmente plana acá. Pero en la parte posterior sí se van a notar. Bueno, pasemos para acá, después revisamos el ejercicio, ¿no? La próxima arrancamos de este punto más. Para arrancar la próxima de este punto, de todas maneras termino acá con esta pista de acá. Y para volver a recordarlos con facilidad. Entonces, el tipo de viruta va a depender del tipo de material que estamos trabajando, no de la herramienta. De la herramienta va a depender en función del ángulo, de este ángulo alfa o el ángulo de desprendimiento. Pero más depende del material. Si el material es dúctil, la viruta es continua. Si el material es frágil, la viruta es segmentada, así por pedacitos. Y bueno, acá va a depender ya del tipo de herramienta o de la inclinación de la herramienta. Va a salir una viruta que le decimos semi fragmentada, es decir, por ciertos tramos va en forma continua, pero en ciertos tramos ya se rompe por sí solo. Eso, acá hay una diapositiva, creo una imagen, acá. Ellas son de fotografías de metalografía, o sea, que se ha hecho. Esta es la viruta continua. Como ustedes ven, el desplazamiento del material casi que es una deformación plástica, que simplemente se ha corrido. Ustedes recuerdan que han hecho deformación, pero ustedes ya llevaron materiales todos, ¿no es cierto? Si no han llevado, y si ya llevaron, en materiales 2 se hace una práctica de deformación plástica. Entonces, si lo golpean al material y van a ver que el grano se comienza a alargar. Eso es lo mismo que está haciendo acá. El material, en la deformación plástica, lo que hacemos es corrimiento de planos. Entonces, acá se han corrido los planos y la viruta sale continua. Pero, si han llevado ya la experiencia, ¿qué han notado? Que el material aumenta su fragilidad. Lo que era un material plástico, a medida que ustedes van golpeando, va a llegar un momento que se rompe. Este material ya tiene mayor resistencia mecánica que lo que tiene el material base, y a su vez su dureza es más grande. Entonces, su capacidad de deformación plástica también va a cambiar. Cualquier anomalía que haya en el movimiento de corte hace que incremente un poco más la deformación y el material rompe. Y por eso es que se generan esas virutas un poco alargadas y se van rompiendo por tramos. Entonces, acá tienen para diferentes materiales el tipo de viruta que van a salir. Como la viruta que estaba saliendo en forma continua es un riesgo para, les dije, para el trabajo, ¿qué se hace? En la cuchilla, como la viruta va viniendo así en este sentido, en la cuchilla se le coloca un rompevirutas. ¿Qué es un rompevirutas? Aquí voy a poner. El material está saliendo perfecto, así bonito en esta dirección. Entonces, un rompevirutas es colocarle acá una saliente. Voy a ponerlo acá. Acá se coloca una saliente así. Y la cuchilla va así. Entonces, ¿qué es lo que hace la viruta? Cuando la viruta va llegando por acá, a este extremo va llegando,
¿Qué es lo que le hace a la viruta? Lo trata de obligar a una curvatura mayor. Y en esa curvatura mayor la viruta se va rompiendo, se va rompiendo. Entonces, eso es una manera de aliviar ese riesgo posible con esa viruta continua. Entonces, la mayoría de cuchillas siempre se le van a hacer un pequeño rompeviruta. A ver, creo que estamos por la hora. No sé si alguna pregunta está quedando. Ya, las diapositivas lo tienen acá. Lo que he hecho de apuntes acá voy a tratar de mejorarlos y lo voy a también a subir ahí como apuntes para que puedan recordar lo que hicimos en la clase. ¿Alguna inquietud? Profesor, Si no hay preguntas, sí, te escucho. profesor, ¿a esa viruta que se desprende se le puede dar uso o ya no sirve? Ah, bueno, tal vez como adornos algunos arquitectos lo utilizan, pero para volverlo a fundir, sí, pero hay que juntarlo a la viruta en cantidad y comprimirlo. Porque si lo fundes así como está, como viruta, en cuanto llegue al horno se quema. Ahora, Ah, ¿qué significa quemarlo? Se vuelve óxido. A ver, imagínate tú, ya. a ver, ya, creo que, no sé si puede hacerte una idea. Tú tienes un pedazo de madera, lo metes al